quería ser asesino en Ah, general. sí, sí, señora, sí, tienes toda la Ese razón. fue el error. Sí, que había que tercerizar el texto y en esa tercerización, pues necesariamente nosotros íbamos a dejar que el lector sacara sus conclusiones y fuera el protagonista de esa lectura, ¿no? Muy Sí. bien. Brian estaba con el tema de los Animales, sí. animalitos y nos faltaba como una dinámica en el texto, ¿verdad? Sí, los conectores me hablas de... Sí, exactamente. ¿Buscamos conectores? ¿Buscamos cuáles eran los conectores? Sí, señora. ¿Y el resto no ha buscado conectores? Esos son muy importantes. Es importante ver lista de conectores, sin embargo, se las voy a dejar en plataforma. ¿Ok? Diana estaba con un tema triste que era el tema de la muerte. ¿Sí? Y le había sugerido de pronto encadenar frases, perder a alguien, sentir su ausencia, experimentar como para darle ingreso a un texto con algo de ritmo. ¿Lo lograste? Sí, señora, pues hay como una cosa ahí como un poco más o menos. Tranqui, tranqui. Mafe me estuvo hablando de la soledad y también tenía que eliminarle mi consejo es, ¿no? Sí, señora, sí se lo eliminé. Le eliminaste, ok. Sí. Perfecto. Natalia estaba hablando del dolor. Sí, señora. ¿Y qué fue lo que te dije que no escribí? O no entiendo qué fue lo que escribí. Igual que Mafe. Ah, ok, perfecto. Ok. Eliminar los conceptos personales, de orden personal. Muy bien. Y Gonzalo, Eliminar los conectores. a ver, los artículos, porque los conectores nos ayudan. Tal vez era incluir conectores. Incluir, tal vez lo que yo tengo acá. No. No me dijiste, No, poner, sino me dijiste quitar. no, ya te dije en el tema de la articulación. Y en ese momento hablé de exagerar en los las. Entonces los artículos se eliminan a veces, ¿sí? Entonces, ¿por qué se eliminan los artículos? Porque se puede ir directamente a la construcción de la frase sin pasar por el artículo, ¿sí? Por ejemplo, uno no dice los niños, las niñas, las señoras, sino dice niños, niñas, mujeres, hombres, porque los artículos le restan estilo al escrito. Entonces, eso fue lo que te dije, que había que pensar en eliminar los artículos. Aquí está escrito. Eso, sí, señora. Y Gonzalo, me quedé ahí como pendiente con el tema de Gonzalo. ¿Qué pasó con Gonzalo? ¿Por qué, profe? Porque no sé cuál fue el texto, no escribí aquí, pero recuérdame, ¿qué fue? ¿El texto tuyo fue orientado a qué? A un perrito, profe. Ah, tu perrito, al perrito que de verdad que no existe y que se quedó en Pastos, que viva Pasto, carajo, ¿verdad? Ajá. Entonces, muy bien, perfecto. Ok, entonces vamos a darle un poco de lectura a estas correcciones que hicieron. ¿Ya están todos? ¿Ya los mencioné a todos? ¿Sí? Profe, falto yo. Faltaste tú, Nicole, pero habías hecho un texto de una historia y la historia estaba bien. O sea, no se sugería que eliminaras cosas. Sin embargo, si lo No. modificaste ahora, lo leemos en el mismo sentido. Entonces vamos a empezar en el mismo orden en el que estábamos. Entonces, Nicole, por favor, tu historia. No, profe, yo no lo corregí. No le corregiste cambié nada. Ok, No, no, entonces, señora. para tu curiosidad, con los consejos que hemos recibido, trata de cambiar un poquito la historia. Vale. Sharik, te escuchamos. La muerte es lo más seguro que tenemos en nuestra vida, pero es el temor de muchos, porque tenerle miedo a lo seguro en la vida. Tenemos mucho miedo a la soledad también, por eso cuando la muerte llega a alguien cercano, desarrollamos tantos sentimientos.
Rabia, tristeza, de que los miedos más grandes en nuestra vida se van acercando cada vez más. Somos muy dependientes y al estar en completa soledad, la felicidad se va esfumando, siendo esta la cosa más preciada que tenemos. ¿Cuáles fueron los cambios que empleaste? Como tal, el contexto, porque solo me estaba dirigiendo era hacia la muerte, pero más que todo le agregué como la soledad y los sentimientos. Sin embargo, te tengo que decir que de alguna forma hay una combinación de frase larga, frase corta, frase larga, frase corta. No sé el patrón exacto porque tendría que ver el texto, pero hay una situación natural de combinar el largo de las frases y es interesante. Entonces, siempre observa ese consejo. Listo. Gracias, Nicole. Lizeth. Bueno, entonces quedó así. Las mascotas son para muchos animales de compañía, seres con los que simplemente se comparte un espacio determinado, pero en el caso particular de mi familia, ellos representan algo más. Tienen mismos derechos y deberes que cualquiera. Para mis padres, por ejemplo, son tan importantes como cualquiera de sus hijas. En ocasiones, su actuar es más como la de un abuelo malcriado que no permite que se le reprenda. Se podría decir que los animales de compañía son ángeles que llegan con propósitos y enseñanzas. Gracias por la pausa en ocasiones. Ok, ya hacía falta. Muy bien, muy bien. Entonces, Laura, en Cárdenas, con tu camino. Sí, profe. Yo no lo corregí, profe, porque tú no me dijiste, o sea, como alguna observación. Ok, bueno, entonces, de todas maneras, si tienes algo que, si no tenía observaciones, entonces si tienes algo, pues se lo revisas o le engrandeces la dimensión. Harold, frase de contundencia con el COVID. No, profe, todavía no sé qué ponerle realmente. ¿Lo escribiste ahorita en esta pausa? Bueno, entonces ahí te lo dejo. Sí, pues lo estoy escribiendo, pero no se me ocurre como contundencia, una contundente que impacte. Ok, entonces piénsala para que la pongas, Sí, para señora. que la dejes ahí. Laura, coronavirus. El aislamiento en coronavirus nos ha cambiado la vida a todos los colombianos, ya que hemos estado en confinamiento en nuestras casas, pero tomemos este momento para reflexionar, meditar, para encontrarnos con nosotros mismos. Al pasar esto, le damos un respiro a la naturaleza, al que le hemos hecho tanto daño al no ser conscientes, al cuidarlo. Es un momento de compartir con los seres queridos. Los invito a aprovechar al máximo este instante. Ok, bien. Yo lo único lo que quitaría sería lo del comienzo. Dice, nos ha cambiado la vida, hasta ahí. Ya los colombianos, ya se supone que nosotros somos los colombianos los que nos ha cambiado la vida. Bueno, en general ya ha cambiado la vida a todo el mundo, pero en pro del texto pondría coma, después nos ha cambiado la vida y ahí seguiría. Porque el poner a los colombianos, sí, sin ponerle porque nos daña el ritmo, ¿sí? Hay cosas que uno quita porque simplemente se daña el ritmo. Muy bien, muy bien. Ok. Brian. Sí, señora. Los animales son una maravilla que componen al mundo, que debemos cuidar y que debemos amar. Son vitales en nuestra vida, no los debemos maltratar ni discriminar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Diana, la muerte. Dice, la muerte no es vista de la misma manera para todos. Quizás algunas personas no quieren asimilar o aceptar este tema, como puede que para otros sea fácil. Perder a alguien, sentir el dolor de su partida. Ya nada tiene sentido. Rabia, tristeza y soledad. Saber que alguien ya no va a poder estar contigo por más que lo quieras, te hace cuestionar tu paso por la tierra. Tienes recuerdos de esas personas y sobre todo enseñanzas. Aprendes a vivir con más sentido y pasión. Quieres seguir honrando a quienes amas, aunque no estén en cuerpo físico.
Esto lo sé porque he perdido en un año a 2 personas que me mostraron su fuerza, amor, valentía y esperanza. Muy bien. Yo lo único que cambiaría es un poquito la frase de inicio. Por ejemplo, decir, la muerte nos viste de negro, nos hace vivir el luto. Y de ahí en adelante ya lo que sigue. No sé si alcanzas a notar la diferencia. ¿Sí? Ok, bueno, bien. Mafe, la soledad. La soledad es un estado de aislamiento, es un sentir malo y bueno, porque no se habla porque no hablas con nadie y te encierras en un círculo de tristeza y felicidad. Te pones a pensar en lo bueno o en lo malo. No te aísles todo el tiempo. Habla con las personas, cuéntales lo que piensas y de cómo te sientes. Es una buena manera para estar estable emocionalmente. Ok, yo por ejemplo le cambiaría al inicio. Digamos que le puedes titular como quieras, pero podrías empezar la soledad, estado de aislamiento y de ahí en adelante continuar. Sí, señora. Ok, perfecto. Gonzalo, el perrito, ¿no le cambiaste nada? Un poquito, profe. Bueno, cuenta. A ver, dice, el perro es de estos amigos nobles, sensibles y tiernos. No halló una forma más linda de decirle que es lo mejor que ha llegado a la vida de los seres humanos. Le saca una sonrisa al depresivo y le da más motivo de vivir al alegre. Ok. Comenzaría con el perro, amigo noble, ¿y qué es lo que dices tú? Sensible y tierno. El perro, amigo noble, sensible y tierno. ¿Sí? Sí. Ok, entonces te das cuenta que eliminando determinados artículos y algunas palabrejas, el texto adquiere un poquito más de fuerza. Entonces, el perro, amigo noble, sensible y tierno, y ahí el resto. Es que, digamos que el mensaje para todos muy bien. ¿Me faltó alguien? No, todos bien, ¿no? Profe, pues es que, o sea, yo no lo corregí, sino yo hice como un tipo de texto, o sea, lo alargué más. Ah, ok. Listo, mi corazón. ¿Y lo quieres leer? Pues si quiere, profe. Dale, dale, dale. No le he colocado pues ningún título porque pues no sabía qué ponerle. Sí. Camino por una calle solitaria. Mis pies desmañados tratan de seguir el camino para poder encontrarlo. Mis manos se esconden detrás de mis bolsillos. Aunque hace frío, sudan. Aunque hace frío, se sienten cálidos. Sigo caminando y llego a aquel parque donde las promesas parecían sinceras y me siento en aquel banco donde sus labios solían ahogar mi respiración. Qué bellos momentos, momentos que ya no serán. Recuerdos que se han ido, recuerdos que deberían desvanecerse en el aire, que de hecho me trae su aroma a café caliente, noches estrelladas, cine vacío, a libertad. El sonido de mi celular interrumpe el sonido de mis recuerdos. Es él preguntándome por qué mi demora. Sigo caminando, pero la gente parece observarme con un aire de melancolía, como si supieran la pena que traigo a cuestas. Lo veo en aquella esquina esperando ser encontrado. Camino y con cada paso que doy mi respiración se agita un poco más. Mi mano se levanta para tocar su hombro y decirle cuánto lo he extrañado, pero un desasosiego colosal se apodera de mí. Quizás no sea el momento de volverlo a encontrar. Ok, perfecto. ¿Me puede repetir esa parte donde dice el sonido de mi celular? No, ¿sí? Sí. El sonido de mi celular interrumpe el sonido de mis recuerdos. Ok. Ahí eliminarías, por ejemplo, el sonido de mi celular interrumpe el de mis recuerdos, porque tienes una repetición ahí. Entonces, esa es otra cosa que a nivel de estructura uno tiene que evitar. La repetición de la misma palabra y cuando uno realmente quiere intencionalmente dejarla, tiene que buscar un sinónimo que esté en la misma proporción. Entonces, es importante tener presente eso.
Bueno, muy Bueno, bien. profe, gracias. No, señora. Pues en general manejan unas buenas estructuras de texto. Si ustedes siguen estos consejos que hemos tenido el día. Falté yo, profe. Ay, ¿dónde está mi Nata? Qué pena. Pues disculpa. Dale. Ay, no. Que así me va a olvidar hoy, imagínese en un mes. Mi corazón, ¿sabes qué es lo que pasa? Que resulta que yo acá, claro, como no los veo y no les veo las caras, sino veo las fotos. Entonces, yo tengo, digamos, como una especie de recordación visual, ¿sí? Pero el cuadro se cambia de puesto. Entonces, cuando voy en el seguimiento de las personas, porque voy uno a uno como están organizadas ahí, y la máquina o el Zoom me cambia a la persona de posición, se me pierde. Entonces, pues discúlpame, por favor. Y por favor, activen sus videos, Brian, Mafe, Gonzalo, Laura, Nata, tú, para que lo hagas. ¿Ves? En este momento te cambiaste de cuadro y ya me apareciste. Muy bien. A Harold es el único que no, porque dice que está en su supermercado y no se puede mostrar nada. Ya nos encontraremos cuando estemos en clase. Niños, creo que vamos a ir en clases virtuales hasta mayo. Eso es un gran reto, pero estoy segura que todos vamos a vivir una muy buena experiencia. Bueno, Nata, adelante, cuéntanoslo todo. El dolor por la pérdida de un ser querido. Un lapso de tiempo de dolor y sufrimiento. Empiezas a sentir que el mundo y tu vida ya no van a ser igual sin esa persona. Empiezas a recordar todos los momentos que pasaron juntos, risas, abrazos, besos y lecciones para nuestra vida. A medida del tiempo vas comprendiendo que esa persona donde esté está feliz, no siente dolor y está mejor que nunca. En fin, te sientes más tranquila. Ok, nos perdimos de una parte. A partir de risas, abrazos, ahí perdí yo la señal. Risas, abrazos, besos y lecciones para nuestra vida. A medida del tiempo vas comprendiendo que esa persona donde esté está feliz, no siente dolor y está mejor que nunca. En fin, te sientes más tranquila. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, sigo ratificando lo mismo. Es una buena concepción del texto. Seguir esas pautas para poder redactar bien es desde ahora, digamos, como la meta. En este instante nosotros entramos en la dinámica de entregarles a ustedes una serie de herramientas absolutamente necesarias, no solamente para redactar en un estilo libre como lo es el ensayo o un escrito abierto, sino en la rigurosidad de todo lo que tiene que ver con los géneros periodísticos. Cada uno tiene su característica y el género periodístico es diferente en radio que en prensa escrita, que en televisión, porque los recursos del medio son diferentes. Una crónica no es lo mismo la crónica a nivel de cine, la crónica a nivel de televisión, la crónica a nivel de prensa escrita, porque manejan conceptos completamente diferentes. Ahí, por ejemplo, la imagen podría formar parte de nuestro contexto y es interesante, digamos, hacer el análisis, pero poco a poco van a ir aprendiendo en cada una de las asignaturas que conforman este programa los secretos de cada uno de los medios y de los géneros a su servicio. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a la parte verbal y les quiero pedir 2 segundos para que busquen un objeto pequeño cada uno y lo guarda ya al lado de su escritorio, al lado del computador. Busquen y rebusquen cosas y los tienen a la mano. La idea es que hoy vamos a describir y vamos a jugar un poquito al tema del lenguaje verbal. Entonces, por favor, para que tengan cada uno por lo menos unos 3 o 4 objetos ahí pequeños al lado de su escritorio y sin mostrar. Pero antes, pues vamos a ver acá en nuestra pantalla
Leslie. ¿Ya encontraron? Sí, señor. Bueno, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en la comunicación verbal tenemos que forma parte del proceso comunicativo de los seres humanos. Ahí sí no podemos hablar del genérico de seres que están dentro de la naturaleza, que aunque yo he oído a muchos gatos que dicen mamá y a muchos perros que dicen mamá, es porque tal vez nosotros queremos oír que ellos digan eso. Pero la verbalidad sí forma parte de nuestra especie. Y es una de las condiciones que, como en el texto escrito, no está sujeta al tiempo y al espacio. En este momento hay una producción en mí de carácter intelectual que logra buscar dentro de mi cerebro los recursos necesarios para verbalizar las ideas. Entonces, este lenguaje verbal tiene pues varias condiciones. Primero, por ejemplo, lógico que es una característica específica que tenemos todos los seres humanos, pero que nos genera también un poquito de imprecisión, ¿sí? Puede haber de pronto en el contexto de la claridad errores de precisión. ¿Por qué? Porque como el texto impreso, es decir, el escrito, tiene la posibilidad de leerlo oralmente, de ser conscientes a nivel cerebral de los errores, bien porque al leer encontramos que el ritmo se cae y entonces donde se cae nos está anunciando que de alguna forma hay un error en el escrito, que en el escrito nosotros podemos corregir, mirar en qué términos lo queremos hacer, qué es lo que queremos plantear. Mentalmente o intelectualmente con la verbalidad no pasa eso. Cometemos muchísimos errores y tenemos, por ejemplo, una tendencia a nivel de ritmo. Cuando estamos poco seguros de lo que vamos a decir, el ritmo es menor. Cuando estamos muy seguros de lo que vamos a decir o estamos siendo presa de los sentimientos, nuestra verbalidad se agiliza. Entonces, en las exposiciones que ustedes tienen en las distintas asignaturas o en las sustentaciones orales o en los exámenes orales, se nota ese ritmo. ¿Por qué? Porque depende del conocimiento. Tanto la comunicación escrita como la comunicación verbal necesitan de las personas conocer del tema. Uno no habla de lo que no conoce y de lo que no sabe. Pero igual, pues digamos que la verbalidad nos permite a nosotros tener la capacidad de ser un poquito más imprecisos y que en el receptor exista menos posibilidad de interpretación. Sin embargo, también juega a favor de este concepto el hecho de que yo acompañe esa verbalidad de mi gestualidad. Les voy a dejar en la plataforma un video que se llama Los 21 gestos y pues obviamente ese tema de los 21 gestos nos va a enseñar cómo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando miro arriba a la izquierda o arriba a la derecha, si miro a la izquierda, estoy recordando un concepto. Entonces a mí me preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que viste el mar? Y entonces yo miro arriba a la izquierda y digo, uy, tenía como 12 años. Pero si de casualidad yo quiero inventarme la cosa, quiero inventarme la respuesta, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿usted cree que no ha sido impuntual en su trabajo, que usted llega siempre a tiempo? Y yo miro arriba a la derecha y digo, sí, yo siempre he llegado temprano, a sabiendas de que es mentira. Entonces ahí los psicólogos me agarran en la mentira. Ahora, no sé si sabían que cuando las personas dicen mentiras, se les aumenta el tamaño de la pupila.
Ahí sí es de verdad que cuando uno quiere saber, entonces uno le dice a la persona, mírame de frente y ahora vuélveme a decir lo que me estás diciendo. Cuando esa persona incurre en una mentira, su pupila se agranda, como la de los gatos. Entonces, todas esas cosas los conocen expertos en el tema de la quinesis, se llama quinesis, el estudio de la corporalidad. Entonces, cuando yo tengo la parte gestual acompañando a la parte verbal, esa parte gestual copa el 80% de mi mensaje y el 20% se lo dejo a la verbalidad. Por lo tanto, siempre somos coherentes con nuestros movimientos de cuerpo, con nuestros movimientos de los ojos, con tocarnos la frente, con de pronto si estamos sentados, la forma en que cruzamos las piernas, la forma en que, por ejemplo, las mujeres nos tocamos el cabello. Esto quiere decir que tenemos una dosis de coquetería. Siempre que ustedes están, y acuérdense de mí, de pronto con alguien que les gusta, inmediatamente empiezan a jugar con el pelo. Y entonces un pelo va para allá, mechón va para acá, y se cambian para este lado, vuelven y se cambian para el otro, porque no son inseguridades, son coqueterías. Y el hombre que vea que la mujer juega así, con esta maravilla que Dios nos dio, que a ustedes se les cae y a nosotros no. Entonces, hay una lectura adicional de la coquetería. La postura de las manos. Normalmente los políticos cuando hablan, hablan con las manos así, ¿cierto? Si ustedes ven los discursos de Obama, si ven los discursos de los grandes políticos, siempre tienen las manos así abiertas. Claro que no tan arriba, pues aquí lo hago en función de la cámara, ¿no? Por ejemplo, podría ser así. En esta condición, lo que esa actitud denota es la apertura que tienen en el concepto del mensaje. Cuando hay personas que hacen esto cuando están hablando, y en la universidad tenemos a alguien que habla permanentemente así, y dice, muchachos, eso implica poder, y hay una serie de lenguajes que tiene el cuerpo, que los estudia la quinesis, que de alguna forma ustedes tienen que conocer porque tendrán enfrente personajes a los que están entrevistando y de alguna forma les están hablando con la corporalidad, con la gestualidad, y ustedes pueden intuir si la persona les está diciendo mentiras o está tratando de esconder una verdad. Entonces, entre la investigación del tema más la corporalidad y la gestualidad del entrevistado, yo puedo identificar ciertas condiciones que tiene mi entrevistado. Armó todo un discurso para decirme mentiras, armó todo un discurso para continuar sosteniendo ante la opinión pública la verdad. Entonces es interesantísimo el estudio de la quinesis, que lo conocen muy bien los psicólogos y que nosotros también deberíamos más o menos conocerlo por el forro para analizar a nuestros personajes y también preguntarles, cuando usted pone las manos de una manera, ¿qué quiere decirle a la opinión pública? Y la persona se va a sorprender y va a decir, bueno, ¿cómo las pongo? O sea, son recursos que uno poco a poco va teniendo en la habilidad de entrevistar y pues mucho más allá cuando esa entrevista trasciende hacia un personaje desde el punto de vista del reportaje. El beneficio de la comunicación verbal es que normalmente tiene una retroalimentación inmediata por parte del interlocutor. Entonces, aquí dice, en esta comunicación gestual, ya pasando a la otra comunicación, en nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, las muecas, las señales con las manos, que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. Entonces, como vemos, es importantísimo tener en cuenta que la comunicación gestual también forma parte de todo este proceso. Entonces, ¿qué tenemos en la comunicación gestual? La cara y en la cara el ceño, la sonrisa, las muecas, en los ojos la dirección de la mirada, el tamaño de la pupila,
En el cuerpo, la postura, la posición de las piernas, el distanciamiento que tenemos entre unos y otros es interesante. Y ahora sí que, ayer, por ejemplo, hablando de otros temas, hablando de proxemia, la proxemia es esta disciplina que nos enseña las distancias a las que están las personas. Vamos a tener que aprender bastante de proxemia. Normalmente la confianza con una persona nos determina qué tan cerca o tan lejos está. Y esa confianza implica que cuando yo tengo mucha confianza, por ejemplo, mi papá o mi mamá se acercan a mí y por lo general me acercan a su cuerpo. Los abuelitos son específicos en eso. Siempre uno está bien peinado y ellos se acercan y, hola, mi chinita. Y uno, ay, abuelito tan lindo. Bueno, cuando el abuelo se va, uno extraña esas cosas. Pero normalmente estos toquecitos de protección y de tan linda la niña, y uno, desde que ellos estén ahí y uno sea viejito, uno sigue siendo el niño. Yo perdí mis abuelitos hace bastante rato, cosa que extraño montones, pero esa cercanía de personas que están muy en nuestro corazón y muy cercanas, obviamente mantienen una posición también muy cercana a nivel de corporalidad, cosa que, por ejemplo, con personas que son de la familia, que de pronto tienen alguna condición psicológica extraña, donde definitivamente no guardan unos parámetros de respeto, hace que esa misma proxemia implique abuso con los niños, por ejemplo, el tocamiento, el acercamiento, donde realmente uno no debería permitir eso. En estos tiempos que vivimos ahorita, la proxemia nos va a hacer entender que, entre otras cosas, que eso era lo que les iba a contar, me escuché ayer una entrevista con un científico que dirige algunos proyectos de investigación en una universidad de Medellín. No me acuerdo cuál universidad porque no llegué en el momento de informar ni quién era ni a qué universidad pertenecía. Decía que este virus nos va a quedar por lo menos a nosotros latente durante unos 2 o 3 años y que a todos nos va a dar. Lo que pasa es que en este instante obviamente estamos estrenando virus y el virus está haciendo de las suyas, pasando de persona a persona a medida que hay contacto. Por ahora están lavando los buses de Transmilenio y les están limpiando absolutamente todas las manijas a los carros de los supermercados y están limpiando las barras de donde uno se sostiene en los buses de Transmilenio. Pero ¿qué va a pasar cuando nuevamente volvamos a la congestión? ¿Qué va a pasar cuando nos tengamos que acercar a las personas y que las personas estén casi fundidas con uno en esos sistemas de transporte? Pues nos va a tocar seguir implementando medidas de precaución, como por ejemplo, móntense a un bus con tapabocas. O sea, uno no tiene por qué respirarle. Al ver las partículas, cómo vuelan en el aire y cómo uno se las va metiendo en su organismo, es preferible guardar una distancia. Entonces, pónganse un tapabocas, pónganse guantes, lleguen a la universidad con esos guantes adentro, los guantes de caucho, y búsquense esos guantes de lana. Afortunadamente aquí, como el clima es frío, cualquiera dice, no, es parte como del atuendo, pero podrían evitar tocar esas barandas y esas cosas que están contaminadas. Ahora las limpian. Cuando volvamos nuevamente a nuestro estado, no va a pasar así. Adquirir la dinámica de lavarse las manos antes de tocarse la cara, antes de empezar a compartir una serie de virus. No digo que se metan en una burbuja de cristal como hizo Michael Jackson en medio de todo. Él le tenía pavor a los virus, le tenía pavor al contacto con las personas. Y por eso era que se ponía tapabocas y se ponía guantes. Pero yo en este momento entiendo, con la cantidad de cosas que han dicho por estos días, el uso del alcohol, del antibacterial, de lavarse las manos, de no hablar con las personas tan cerca. Una persona que está, digamos, en una condición de, sí te conozco, pero pues no te tengo confianza de a mucho, debería estar a 60 y 80 centímetros retirada de mi cuerpo. Y cuando yo hablo con un desconocido, tendría esa persona que estar casi a 1 metro. Esas son las normas de la proxemia que también se estudian. Entonces, lo mismo que la kinesis, son conceptos que debo manejar por aquello de mi comunicación gestual. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos otro concepto y es el tono de la voz, el ritmo que se le imprime a lo que digo. Todo eso es importante. Hay personas que son tímidas y por lo general cuando son tímidas
hablan así de bajito. Y uno, oye, pero es que no te estoy escuchando, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Sí, profe. Y uno dice, no, pero esta niña se nos está muriendo, se nos está yendo, es más del más allá que del más acá. Entonces, pues obviamente hay que tener presente que toda esta situación nos permite a nosotros manejar un mensaje que es paralelo a la verbalidad. O sea, es en contexto que yo lo reviso. A nivel de comunicación gestual, por ejemplo, tenemos nuestros sentidos. Y nuestros sentidos, por ejemplo, en la vista se percibe la figura de las cosas, el color, la dimensión que tiene, si es grande, si es pequeño, si es bonito, si es feo, que son todos elementos de percepción. Si fuese el oído, entonces captamos los sonidos, si son fuertes, débiles, agudos, graves, que es lo que nos ocurre con la música, si la rítmica nos gusta, si está ocasionándonos que se produzcan en lo más profundo de nuestro corazón determinados sentimientos. Yo no sé si ustedes han oído canciones que incluso algunas ni siquiera tienen letra, son instrumentales, son temas instrumentales, y ustedes oyen eso y de pronto se sobrecogen y dicen, no, es que entré como dentro de una tristeza y una depresión y me acordé de una situación y fue la música la que hizo eso. Como también hay una música que nos lleva a nosotros a un estado de euforia y cuando lo escuchamos el cuerpo empieza específicamente a moverse al ritmo de lo que la música va marcando. Es porque nuestros sentidos están percibiendo y están produciendo en nosotros un mensaje. En el sabor hay muy pocas personas, pero sobre todo hay personas mayores que han perdido de los alimentos el gusto, pero también eso a nosotros nos hace establecer, por ejemplo, símiles o comparaciones. Uy, es que esa persona es como un limón. Y cuando uno dice es como un limón, pues no se trata exactamente de la persona más dulce que exista sobre la tierra. Se trata de la persona más ácida y más desagradable que yo me alcance a imaginar. Bueno, todo depende de la percepción. A mí me gusta el ácido del limón y para mí no es desagradable. Pero hay otros que con solo ver el limón, inmediatamente ya los ojitos se encharcan porque les produce otro tipo de cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre va a estar la percepción. ¿Qué decimos del tacto? Ahí percibimos las temperaturas, percibimos, por ejemplo, las texturas que hay sobre los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un juego. Voy a dejar de compartir pantalla. Y entonces, tienen todos que activar su micrófono. Pero a la persona que yo indique va a cerrar la cámara. Y esa persona va a elegir uno de esos elementos y lo que va a hacer durante un tiempo, voy a sacar aquí la actividad de cronómetro, durante un minuto va a tratar de narrar, de contar o de describir en qué consiste ese elemento para que los demás puedan identificar. Entonces, ¿entendimos el juego? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está mi cronómetro aquí? Que no veo ni el reloj. Ok, listo. Muy bien. Entonces, un minuto. La idea es que cuando yo pare, o sea, ustedes en este no van a decir nada. Al minuto, cuando la persona para, empiezan a decir, la persona aparece en cámara y todos van a tratar de identificar de qué se trata el artículo que la persona describió. Entonces, quien va a describir es Natalia. Entonces, cierras tu cámara y cuando yo te cuente, listo, perfecto, ya Nata se nos fue de cámara. Entonces,
A la cuenta de 1, 2 y 3. Es metálico, pequeño, es muy útil, tiene un círculo para introducir algo, tiene una pequeña cuchilla. ¿Taja lápiz? Sí. Sí. Lo que pasa, Charik, es que no había que decir hasta el minuto. Puedes aparecer en cámara, Natalia. Yo no dije. ¿Ah? fui yo. ¿No? Ah, Yo ¿fue no- Mafe? Mafe, ay, perdóname, Charik, qué pena. Fue Mafe. Es que lo que tenemos que dejar, entre otras cosas, es que la persona durante un minuto hable y que utilice su capacidad de descripción y cuente lo que más condiciones tenga el elemento. Obviamente, pues sí, nosotros ya sabemos de qué se trata y seguramente al minuto podremos decir todos, eta lápiz, pero estamos recurriendo a la condición descriptiva. Muy bien, entonces ahora le toca esconderse a Gonzalo. A ver, es largo. Minuto. Ah, bueno. La cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Es largo, tiene una parte cuadrada. Son dos partes que se pueden separar y unir. Tiene partes metálicas y plásticas. Es blanco. ¿Qué más? Se conecta a la luz eléctrica. Ya no sé cómo decir. Te faltan 30 minutos de descripción. 30 segundos. Uy, yo sí decía, es de una marca, sirve para muchas, o sea, sirve para ¿cómo explico? Sirve para muchas otras marcas. Ya no sé cómo describir. Y es algo sin lo que si no está, no podemos vivir. Metafóricamente, ¿no? Bueno, stop. Aparece en cámara y el resto nos dice que es. Muy buenos días. ¿El cargador? El cargador. Cargador. Sí, profe. ¿El cargador? Ah, muy bien, muy bien. Sin embargo, Gonzalo, ¿qué sentiste cuando empezaste a escribir? Ve que se me acababan las ideas, que es algo muy... Ok, entonces acá lo que necesitamos es que las ideas fluyan, señorita. Es que aquí les voy a describir a esta loca. Bueno, muy bien, entonces ahora le corresponde el turno a Lisette. Desaparece de cámara y empieza a describir, pero a la cuenta de cuando yo ya te diga listo, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, es de tamaño mediano. Para muchos es un instrumento de trabajo. Está hecho como de aluminio, tiene partes de aluminio, de plástico. Es que no sé qué más decir. Es un aparato electrónico. Descríbelo. Es que no sé cómo describirlo. Es que no sé, en serio. Pues, bueno, voy a ser muy específica. Tiene una pantalla, tiene algunos como botones. Es como rectangular. Bueno, tiene como, lo compone en varias formas, ¿no? Rectangular, como circular. Tiene un visor. No sé qué más decir.
Te falta tiempo. Pues para muchos eso es como, es una herramienta no de trabajo, sino como un pasatiempo, como que sirve, es una herramienta para registrar cosas. Bueno, aparece en pantalla y qué es lo que estaba describiendo. La ¿Un cámara. teléfono? Un celular. No sé. Teléfono. O una Una cámara. cámara. Una cámara, tiene que ser una ¿Era cámara. una cámara? ¿Una cámara convencional? Sí. Ah, ok. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, Nicole, te escondes, por favor. A la cuenta de 1, 2 y 3. Bueno, es un objeto pequeño. Tiene ruedas, tiene un capó, está identificado con colores patrios. En la parte superior tiene como unos muñequitos que son como de un mercado. Tiene un animal. Usualmente es como de decoración, es un objeto de decoración. Es vacío por dentro. Su material es como cerámica o barro. Tiene ventanas, tiene gente por dentro. ¿Qué más les digo? Ya, tiempo. Tiempo. Okay. Parece. ¿Qué es? Un souvenir como una chivita pequeña de Colombia. Sí. Cuando ella dice el tricolor, ahí ya todo el mundo ya supo de qué se trataba. Pero bueno, hay una buena utilización del tiempo en la descripción. De eso se trata. Piensen en el objeto y píntenlo con palabras. Esa es la construcción de la capacidad narrativa que ustedes deben desarrollar cuando llegan, por ejemplo, a un lugar donde acontecieron unos hechos y ustedes no pueden mostrar la escena. Ustedes tienen que narrarle a la opinión pública las condiciones en las que está esa situación que genera el hecho informativo. En ese orden de ideas, la narración adquiere una importancia grande dentro de las habilidades del comunicador. Igual la tenemos todos, pero con estos ejercicios es con los que nos vamos fortaleciendo. Muy bien, Harold. ¿Será que puedes describir desde tu lugar de trabajo y pues igual nos vamos a ver? Pues como estoy en el trabajo, intenté buscar como un objeto conocido para describir. Entonces, es pequeño, tiene un porcentaje, una etiqueta, es de un frasquito de vidrio, letras azules. Es de importación, de tapita gris. Tiene restricción de venta. Cuéntame, por ejemplo, de la sección donde está, ¿qué carácter? La sección donde está está clasificada solo para mayores de edad. Algunos lo conocen como el agua de la vida. Y tiene un sticker del Ministerio de Hacienda. Bueno, tiempo. ¿De qué se trata? Aguardiente. Aguardiente.
Sí está por licor, es una miniatura de Absolut. Vodka. A vodka, vodka. Vodka. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. Lo Sí, que me vale. gustó a mí fue el cuento del agua de la vida. Es la primera vez que Mm. el agua de la vida. ¿Será que me falta rumba? Hola. Porque no pude identificar de qué se trata y creo que con ustedes voy a aprender harto. Muy bien. A ver, Mafe. Mafe, te tocó describir. A la cuenta de desapareces y a la cuenta de 1, 2. Mafe, desaparece, gracias. 1, 2 y 3. Bueno, el objeto es para decorativo, es como un recordatorio, tiene color rosado, utiliza como un manto, por decirlo así. Em, tiene una tiene pues una carita, tiene florecitas, tiene la mano como si estuviera orando. No sé qué más decir. ¿Te falta tiempo? A veces las abuelitas lo utilizan mucho para hacer las oraciones. Te falta todavía. Es muy conocido en las iglesias. Ay, no sé qué más decir. Bueno, stop. Te faltaron ahí unos segundos, pero bueno, puedes aparecer en cámara. ¿Qué era, chicos? El niño La Jesús. estrella de la Eso Virgen. es de Divino Niño o de La Virgen. Virgen. La Virgen. sí, la Libros Virgen. de oraciones. ¿Qué era? ¿Qué era, Mafe? Era una virgencita. Muy bien, muy bien. Bueno, Dayana, Yo me fui. a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, es un objeto, pues no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Se puede utilizar para decorar las casas, es muy bonito. Tiene diferentes texturas, tanto lisas como corrugadas. Tiene diferentes colores también, pero el que más predomina es el color beige, o más o menos como el color arena. Tiene color azul y unas rayas blancas. Tiene un color como rojo, rosado, no sé, como rojo. Se puede decir que dentro hay un pito, hay un animal, el animal tiene unas gafas, el animal tiene unas texturas que son como escamosas y es conocido. Es un souvenir que no es de aquí, sino de otro país. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que es liso. Tiene... Listo. Para a ver si dimos con qué elemento es y me aparece en cámara. Charik, ¿qué es? ¿Tú dijiste? No, profe, no la capté. ¿Alguien No sabe sé. qué es? ¿Nos vencimos? No van a saber. No. Sí, porque no van a saber, profe. No, Le no. presento. Es un souvenir. No, calculen la descripción. Tiene de Australia. No. Viene de Australia. Es un cocodrilo. Es un cocodrilo, está en la playita, porque pues allá hay muchas playas. El cocodrilo es parte importante del país porque hay muchos de esa especie allá y tiene gafitas, un pito y diferentes colores. Claro. Sin embargo, como no hay un referente, para nosotros pues la mente estaba vacía. Totalmente vacía. O alguien tenía como una leve sospecha de lo que era. Creo que no. Entonces, ahí comprobamos que uno... estas teorías son simpáticas.
uno normalmente, el axioma 2 de Václavic dice que cuando uno va a hablar algo, supone, o sea, cuando uno habla es porque tiene o presupone la existencia de algo. Cuando uno no presupone la existencia de nada, es decir, no la conoce, pues no menciona nada, no dice nada, como en el caso de nosotros. Dayana sí, porque tiene el elemento perfectamente identificado en su casa, lo conoce, es un souvenir, está contextualizado, o sea, tiene un contexto. ¿El contexto tuyo fue que te lo trajeron alguien que estuvo en Australia? Mis hermanas viven en Australia. Tus hermanas viven en Australia, entonces todavía a nivel de percepción, a nivel de experiencia, a ella ese significante, para ella es importante. El significante es que no es solamente eso, sino que representa sus hermanas, su recuerdo. Para nosotros la mente está completamente vacía. Ni significado, ni significante. No es posible. Ok, bueno, muy bien. Gracias, Dayana, porque nos corchaste a todos. Brian, te tocó desaparecer de cámara y hacer el juego a la cuenta de 1, 2 y 3. A ver, es un objeto hueco, hace un sonido en particular, está muy decorado, tiene decorada una ciudad en particular. ¿Qué más? Se ve mucho en las iglesias. ¿Qué más? Se usa hace muchos años. ¿Qué más? No sé qué más. No sé qué más. Es muy bonito. Es un instrumento también. ¿Qué más? Ya. No sé. Falta tiempo. Ay, es que no sé qué más decir, es que es muy complejo también. Suena muy duro o muy pasito, depende. Lo usaban antes como para cuando necesitaban algo, llamar a alguien. Stop. Bueno, puedes aparecer en cámara. ¿De qué está hablando? La guitarra. Una campana. Una campana. Una campana, sí. Ay, muy bien, muy bien. ¿Y una guitarra? ¿Quién dijo la guitarra? Yo. ¿Laura? No te creas, yo también pensé en una guitarra. Porque dijo que era un instrumento hueco. Pero me quedé pensando que no se escribió las cuerdas. Y como guitarras hay en todas las iglesias, pero nos despistamos y era una campana. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora le toca esconder a Laura Epiayú. Laura Epiayú, a la cuenta de 1, 2 y minuto que se va a esconder. ¿Cómo es para salirse? No importa. Entonces quédate en cámara, pero no vayas a mostrar el elemento. Entonces describe a la 1, a las 2 y a las 3. Es pesado, es transparente, es con un material de vidrio, tiene como un bracito con la que la podemos agarrar. Se le puede poner agua, jugo, es de mucha utilidad en la cocina. ¿Qué es? Ya, profe. No, 30 segundos te faltan. Se complementa de bastos. Es de material vidrio y la podemos utilizar para muchas cosas, para los jugos, el agua. Ya. Bueno, nos quedaron faltando 4 segundos. ¿Qué era? Una jarra. Una jarra. Muy
bien, muy bien. Muy bien. Laura Cárdenas. A la cuenta de 1, 2 y 3. El material es como pasta. Aparece en muchas películas. Tiene cabello claro. Tiene barba. El cabello es largo. En la última película subió de peso. Tiene una capa roja. Una armadura de metal. Tiene un martillo. ¿Qué más? No sé, los que se hayan visto la película, asesinó a un enemigo, entre comillas. Es pequeño. No sé qué más decir. Es un superhéroe. No sé qué más decir. El martillo llega a él con el solo estirar la mano. Stop. Bueno, ¿qué era? Thor. Un muñequito de Thor. Fíjense, yo no tenía ni la menor idea. ¿Cómo les pasé? Bueno, Lisette. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Lisette? ¿Otra Pero vez? Lisset ya lo hizo. Lisette, ¿quién faltaba? Sharik, creo. ¿Charik? Ay, no, Charik. Natalia. No, yo ya. Natalia ya. Ay, sí. Entonces, Lisette. No, yo ya, profe. Falta Sharik, ¿no? Charik, sí. Dale. 1, 2 y 3. Bueno, primero no emite ningún tipo de sonido. Es algo artificial. Destaca su color verde. Tiene una parte que es larga. También tiene color rojo, un verde. Se mezclan los tonos de verde claro, oscuro. Tiene como pepitas blancas. Es algo que usualmente usan más que todos los hombres al dar un detalle, lo cual se ponen ya sea de decoración. Tiene un muy buen olor, a pesar de ser artificial. Tiene color rojo también. Y pues más que todo acompañas en los días especiales. Faltan 10 segundos. ¿No? Y pues como al ser artificial se puede quedar usando por mucho tiempo, ya que las verdaderas se marchitan. Bueno, stop, ¿qué era? Una Rosas colonia. falsas. Una flor. Una flor. Rosas falsas. Flor, una rosa. Una rosa, sí. Rosa. Muy bien, la rosa. Muy bien. ¿Quién dijo que un perfume? Yo. No creas que yo también alcancé a pensar que era un perfume, pero Pues como dijo que lo usaban en ocasiones especiales y que tenía olor, yo pensé que era un perfume. sí. Pero era el perfume de la flor. Muy bien. Bueno, entonces ahora yo le voy a explicar vía WhatsApp a alguien de ustedes una situación que debe narrar pero no la va a narrar desde la verbalidad, la va a narrar desde la gestualidad. O sea, va a ser como mímico o algo así. Sí, O sea, no pueden hablar. O sea, mímica, ¿ok?
Entonces voy a buscar aquí, a ver. Atentos a su WhatsApp. ¿Ya? Le mandé un mensaje a Mafe. Entonces piensa cómo vas a hacer. Los demás atentos porque tenemos que ver qué pistas gestuales ella nos va a dar para identificar la situación. Ya. ¿Qué fue? Que se desmayó. ¡Ay, bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Cinco, profe. Muy bien, muy bien. Entonces ahora voy a buscar a otro personaje. Brian. Entonces, ¿listo? ¿Ya viste el mensaje que te mandé? Ah, ok, ya listo. ¿Sí? Entonces, él empieza a la cuenta de 1, 2 y... Te nos fuiste de cámara, Brian. Es más de allá que de acá. No, la cámara le jugó una mala pasada. No, profe, espere. Yo puedo utilizar cualquier cosa, o sea, es que está muy difícil. Ya, listo. Sí. Profesional en el asunto. Él No, espere. no había empezado. No, yo no he empezado, espere. Es Deme que no cinco. dice nada, no avisa. Sí. Deme cinco. Seré que estoy Ahí haciendo dice que ese ya se murió. Y yo dije, ¿se murió? Se murió. Quedó ahí mirando para el techo. Es que me sorprendió, no, está muy difícil. Ay, ¿cómo que difícil? Más llorón. Listo, ya, creo que... Ahora sí. Ahora sí ya te vamos a ver. Eso, sí. Bueno, muy bien. No. Sí. Enviar una carta, un mensaje. ¿Qué dice ahí? Se ve muy blanco, amigo. No se ve. ¿Una cruz? ¿Una cruz? ¿Una Dinero. ¿Qué es eso? ¿Dinero? Dinero. ¿Dinero? ¿Dólares? Está retirando dinero. Está sacando plata, Dolarios. está sacando plata. Es ¿Es millonario. rico? ¿Derrochador? ¿Botando plata para el techo, para el cielo? Está verificando el ¿Qué dinero. es eso? Que tiene Papi, mucho no dinero y le le sirve está la plata, desperdiciando. démelo. No, profe, Está está muy desperdiciando el difícil. dinero. Si a usted no le sirve la plata, a mí sí. Que se gasta mucho el dinero. No. Pero Es que él ya está Bueno, ¿Está feliz? ¿Está divirtiéndose con la plata? ¿se ganó la lotería? Eso. Yo se ganó la lotería. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, es que
a la final uno termina entendiendo esa corporalidad. Mientras más precisa es, obviamente, pues las personas entienden con mayor facilidad. ¿Por qué nosotros nos tratamos de ubicar como en una dimensión de corporalidad para que todo el mundo entienda de qué se trata? Porque no queremos mandar falsos mensajes o falsas lecturas de lo que nos está ocurriendo. Entonces necesitamos precisar muy bien para evitar los malos entendidos. Bueno, entonces estoy escribiendo otro mensaje. Ay, profe. ¿Qué escribía Laura? Vamos a ver la capacidad histriónica de Laura. Ay, profe. Tengo que actuar. ¿Ah? Tengo que actuar. Vamos a captar la gestualidad. Vale, vale. Saca tu actor interior, tu actriz. Ay, ¿Malas noticias? Muy bien. Y eso que no la dejaron actuar. Porque la idea era que agarrara esto. ya. La trágica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, profe. ¿Señora? Ya. No, pues ya de una hiciste todo. Escribí a Gonzalo. Lo que pasa es que tu carita puedes prender algo de luz para que te damos la cara porque como estás en contraluz, ahí, sí, eso ahí ya más cercano ya te vemos. Se apagó la cámara. Otro que se murió. No, se fue a buscar algún recurso. Estoy segura que se fue a buscar algún recurso. Ah, ok. Ah, ok. Vestirse, Modelar, No, esperen. ¿Ya empezó? Sí. arreglarse, coquetear, Que está bueno.
Ah, está coqueteando. Sí, muy bien. Muy bien, después se vistió todo, mejor dicho. Muy bueno. Muy bien, muy bien. A Laura. Ella va a ser No, una profe, eso está muy representante. difícil. Laura, saca tu actriz interior, tú puedes. La actriz en interior. Pero espera. Otra vez se te apareció. Todo el mundo busca recursos. Pues es decir, en pro de un buen entendimiento del mensaje. No se vayan a reír. Ya me reí. Si se ríen, me salgo de la clase. Ya. Ok. Muy bien. Gris. ¿Un gato? ¿Un dinosaurio? ¿Miau? ¿Un gato? Miau, un gato. ¿Un león? Un león, ¿León? sí, León. un león, por eso buscó su Fácil. Pero lo que tenía que hacer era. Sí, bro. Yo dije, esa es una virgen. ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Me vieron? La monja. Así es cuando uno como profesor se pone de mal genio cuando algo pasa y se pone como un león. ¡Oh! Pero muy bien. Entonces vamos a buscar otro animalito, por ejemplo. Nos pone aquí una ballena y ni como el agua. Se mete a la alberca. No tengo alberca. Al tanque del agua. Ok. Dayana, que va a aparecer en cámara. Ya va. Que digo, aparecer. Profe. ¿Ah? Es que está como. Creo que haciendo el sonido. Ah, no, no puedo hacer el sonido, ¿no? No, solamente gestualidad. ¿Sorprendida? Un gato. De una. De Pero es que una. la cara que hace, yo pensé que estaba sorprendida. Claro, había podido hacer así. Sí, claro. No, muy bien, Dayana, muy bien. Bueno, ¿quién falta? ¿Ya todos? Harold, que no nos da la cara porque está escondido en su supermercado. ¿Por qué no te escondes en un hueco y te mando un mensaje, pues? Un hueco. Es un nulo. Sí, profe. Que no lo vean porque, mejor dicho, ahí sí van a decir, ¿y este man en esta esquina qué?
Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde está? En el hueco, ¿no les dije? Se la tomó muy literal. Entonces, Sí, desapareció. El fantasma. sí. Se salió. En otro mundo por allá. En el inframundo. Está golpeando. Es que tiene que activar el video o algo así, no sé qué será. No, Amigo, cuelgue. apareció. ¿Estás bien? Ahora sí, Ahora me saco. Ahora sí. ¿Un fantasma? Ok. Otro escenario. Dolor de cabeza. ¿Estrés? Muy bien. Bien, el dolor de cabeza. Muy bien. Muy bien, gracias, Harold. Bueno, Listo. Gracias. En la medida en que de alguna forma nosotros logremos hacer ejercicios para mostrar nuestra gestualidad, para mostrar nuestra corporalidad, vamos a complementar el mensaje. Eso es lo que hacemos absolutamente todos. En la medida en que aprendamos a leer estas señales y esto que encontramos normalmente, en algunas condiciones, por ejemplo, de nuestros personajes, nos va a ayudar. Estos ejercicios jueguen mucho a la descripción, jueguen mucho a la narración, que es bien interesante que ustedes puedan hacer eso. Bueno, les había hablado que debían hacer un análisis semiótico de alguna serie de televisión, de una serie de dibujos animados, para que desagregaran la información que tiene que ver con lo que aprendimos, con el signo, con la denotación, con las teorías de los autores que fundamentan nuestro ejercicio. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar a nivel de PowerPoint lo que hizo una estudiante nuestra. Pero esperen un segundo, pantalla. Una estudiante hace rato hizo eso. Ay, ahora sí me salió. Esperen un segundo, volverla a buscar. Porque se me perdió. Muy bien, ahora sí. Entonces les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. Ya no se puede hacer con ese, ¿cierto? No, con ese ya no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, este es un análisis que hizo Valentina. Ella ya en este momento iría en sexto periodo. Desafortunadamente, por una condición económica, se retiró. Hizo un muy buen trabajo. Entonces, aclaro, su primera nota va a ser el parcial que vamos a hacer mañana, que es de carácter oral, que tiene las teorías, y entonces, pues obviamente van a estar aquí en cámara como están ahorita, y yo voy a hacerles algunas preguntas a cada uno, y este será nuestro examen. La siguiente condición, a ver, en ese examen oral también puede ser que una persona dé una explicación y que llame a otra para complementarla. Entonces, en ese orden de ideas tendría participación dentro de la misma pregunta, ¿ok? La segunda nota es este trabajo de análisis semiótico de una serie de dibujos animados, lo que ustedes quieran, pero pues en qué consiste más o menos el trabajo. Por ejemplo, ustedes aquí ven análisis semiótico de los escandalosos por Valentina Vega Anteliz. Entonces dice, es la descripción, es una serie animada para Cartoon Network. La serie trata sobre tres osos hermanos, Pardo, Panda y Polar,
que intentan integrarse en la sociedad, más específicamente en la Bahía de San Francisco, o sea que hace la contextualización. Esa sería la contextualización física. Al tratar de integrarse para pasar por dificultades porque la civilizada naturaleza de los humanos no se acostumbra a los instintos animales, es como la condición psicológica, el contexto psicológico. Sin embargo, se dan cuenta que se tienen el uno con el otro para pasar estas dificultades. Entonces ahí hay una necesidad de comunicación. En la siguiente vamos a ver entonces los personajes quiénes son y empieza la descripción. Polar, ¿quién es? Es un oso callado. Pardo es el mayor de los hermanos. Panda es cariño y experto en tecnología. Entonces describen quiénes son los personajes y su condición psicológica, por ejemplo, o el papel que juegan dentro del análisis que ustedes están haciendo. Hace la segunda explicación en el PowerPoint y dice, aquí está el contexto de la dimensión comunicativa, quiénes son los receptores, quién es el emisor, el mensaje en ese momento es hola, el código que utiliza es un código lingüístico y ese código lingüístico es la expresión verbal, hola, está saludando. Y entonces, obviamente determina que entre los dos hay un canal y que hay una retroalimentación acerca de lo que está pasando. Entonces dice, el emisor, quien transmite el mensaje, lo codifica a los cazadores. Mensaje, lo que quiere decir el saludo, hola, canal, medio por donde se transmite el mensaje verbalmente en persona. Entonces está analizando emisor, mensaje, canal, código, receptor, retroalimentación. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, encuentra un indicio, ¿sí? Dice, sus gestos y su manera corporal como están situados nos indican la existencia de algo, o cansancio, agotamiento, o se comieron algo que los dejó en esa condición, o comieron demasiado. Esa es la lectura semiótica, el análisis del signo de lo que está allí. Signo y símbolo. El signo es una realidad, una idea. Aquí podemos observar el árbol, por ejemplo, el gorro de Navidad, la bufanda, nos está diciendo que estamos en la época de Navidad, ¿sí? Porque por convención nosotros usamos estos signos para comunicar. Entonces, ellos como tal son signos, pero simbolizan la Navidad. Para todos la representación que tiene esta realidad es la Navidad. Comunicación verbal, oral o escrita. Entonces aquí este pequeño panda, este koala, perdón, está en una actitud de conversación y el otro también está escuchando. En la comunicación gestual está el lenguaje del cuerpo, entonces ahí hay muchos lenguajes, este como muy apenado, también corresponde a su naturaleza psicológica. Este que pues viene de parte de otra figura que no es animal, sino es una personita, pues también es pequeñito, pero para poder simular la estatura de estos amigos, entonces se sube en una silla. Este que es glotoncísimo, siempre tiene el cachete hinchado. Su actitud a nivel de manos, la lectura es diferente, y este también a nivel de brazos está totalmente tranquilo. Aquí comunicación simbólica, por ejemplo, la pintura, la escultura, el cine, que ya lo vimos. La comunicación a través de la imagen gráfica. La comunicación virtual a partir de nuevas tecnologías. Significado, suerte, significado, significante la chaqueta. Entonces, para este osito, esta chaqueta es la suerte, que cuando él encuentra y se pone esta chaqueta, las cosas cambian, ¿sí? Y pues obviamente aquí el fundamento antropológico, esa existencia entre el tú y el yo, que muestra la singularidad, la originalidad, la intimidad, la soledad, lo manifiesta ella a partir de unas determinadas imágenes. Entonces, como vieron ustedes, esta es la presentación de PowerPoint, pero lo que ustedes tienen que analizar es algo que ya esté, una pieza que esté en Google, en YouTube, que van a encontrar muchas. Muchos de mis estudiantes han hecho presentaciones, por ejemplo, de los signos, de cada uno de los personajes, de la escena en particular, del significado que tiene cada diálogo. ¿Entendieron la misión? ¿Entendieron cuál es el ejercicio que deben realizar? ¿Sí? Sí, señora. Okay. ¿Y eso para cuándo es? Eso va a ser para el viernes de la otra semana. O sea que tienen la posibilidad de trabajarlo
de aquí al viernes de la otra semana. O sea, este viernes de la otra semana es, este viernes santo no es el que sigue. El 17, creo. 17. Sí, señora. Ok, entonces cada uno debe tener su PowerPoint y tiene la posibilidad de compartir pantalla para que todos veamos cuál es la situación y hacen exactamente lo mismo que yo. Pueden presentar, no sé si se active el video como tal, pero pues vamos a tener que buscar algunos recursos a ver si de aquí a allá podemos encontrar cómo compartir video. Yo quisiera hacer en este instante, por ejemplo, una experiencia de esas, a ver si lo puedo lograr. Permítanme un segundo. Voy a tratar de compartir la pantalla. Profe, para el otro viernes, o sea, el 19, ¿sí? ¿Es 19 o 17? ¿19? 19. Ok, 19 entonces. Había anotado 17. Déjenme pensar. No, es viernes 17. 17. No, 19. No, porque el 19 es el domingo. Ah, ok. Es que a mí me aparece 19, lo siento. Este viernes es 10 y el otro es 17. Viernes 17 Sí, de señora. abril de 2020. Viernes 17 de abril de 2020. Muy bien. Okay. Voy a tratar de buscar. No sé cómo hacer. Claro, estoy tratando de... Ah, ok. Esperen un segundo, vuelvo hacia esto. Ok, compartir pantalla. ¿Están viendo un anuncio que dice ahí Need Resource? ¿Sí? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Voy a tratar de... No sé si me deja. Ay, Dios. Ay, cuando no quiero que esta cosa se baje, sí. ¿Están viendo la pantalla de mi escritorio? Sí, Señora. Señora. ¿Y que voy a entrar a YouTube? Sí, señora. Ok, perfecto. Puede ser que tengamos éxito. Voy a poner esto. La semiología está... ¿Están oyendo? Además de cómo nosotros los utilizamos diariamente. No tiene un acercamiento lingüístico a lo que es el signo. Saussure nos dice que un signo posee un significado y un significante. Para ejemplificarlo voy a utilizar este flucho. Nuestro significado viene a ser la característica o las características que definen a la cosa o al objeto. En este caso es un peluche. ¿Qué podemos decir de esto? El inanimado está relleno de felpa y que tiene algunas costuras. Esto viene a ser la definición del objeto, por ende, de su significado. El significante viene a ser diferente. El significante es la imagen mental que nos formamos nosotros cuando escuchamos la palabra peluche. Al escuchar la palabra peluche, a nosotros se nos viene rápidamente la figura de un osito dentro de nuestras mentes. Y con esa imagen y con el significado, ya tenemos la cosa. Sin embargo, Peirce agrega a este sistema el referente. Podríamos decir,
Cuando yo estoy con una persona y te digo, pásame ese perfil, yo voy a empezar a trabajar y va a encontrar el significado y va a hacer sus signos de cruz y va a buscar algo parecido a eso, hasta dar con el referente, que es precisamente lo que yo buscaba que viera y que me diera. En la semiología también tenemos otros conceptos como son los lenguajes. Hay varios tipos de signos. Están los códigos lingüísticos, la denotación y la connotación de distintas imágenes y objetos. A través de estos podemos realizar un análisis semiótico del siguiente nivel. Analicemos el comercial por partes. Lo primero que podemos observar ahí es que los niños están asustados. Tenemos la condición del miedo que se muestra en todos los niños, cierta desconfianza. Entonces pasamos al siguiente punto, que son los signos del comercial cuando aparece por primera vez el primer monstruo que ven los niños. Y es interesante porque son símbolos convencionales. Son símbolos que la mayoría de nuestra sociedad conoce, pero que están deformados. En el momento en que ves un conejito, un payaso, un Santa Claus, tú dices que son cosas buenas. Sin embargo, están siendo utilizados de otra manera en este video. Y no te dan una idea de que es una madre o que es un padre hasta que ves a la niña de la mano con una mujer deformada que trae la bolsa del mandado. Y es entonces cuando te das cuenta de qué es lo que están tratando de transmitirte. No es hasta el final en el que te dicen la realidad y de qué va este comercial, que es el alcoholismo, y de cómo se ven los padres frente a sus hijos cuando están bebiendo. Llegamos al punto de la denotación y la connotación de este comercial. Y la denotación es que los niños están viendo a estos personajes y los están viendo de una manera asustados. No hay una connotación hasta el momento en el que la niña va agarrada de la mano con uno de los personajes y está cargando el mandado. Entonces ahí cuando haces una connotación, algo tienen que ser esos personajes porque ya no son ficticios. Los primeros niños los ven desde lejos y tú empiezas a pensar que se trata de algo de terror. Y después terminas en la cuenta de que se trata de sus padres. Cuando llega el punto en el que uno de los personajes le pone el cinturón de seguridad, empiezas a darte cuenta de lo que es, de lo que está pasando ahí. No se dice hasta el final, y aunque esté en inglés, que es el código lingüístico que utiliza. Una vez visto el comercial, nos damos cuenta que el inicio es el alcoholismo y cómo se ven los padres que beben frente a sus hijos. Los sujetos que están colaborando en este comercial son obviamente los papás y los hijos. Por último tenemos el símbolo final y el que desencadena una comprensión del comercial. Si se maneja el inglés, podemos leer y complementar y sabemos que está hablando del alcoholismo. Y después de lo que acabas de ver, tiene que haber una especie de catarsis por parte del espectador para que haga conciencia acerca de esta situación. Si no se maneja el inglés, al final hay un logo en el que hay un niño dentro de una botella, que eso apela al sentimiento de miedo y de abandono que tienen los hijos siendo criados por padres o por un padre que es alcohólico. Espero que este pequeño análisis les haya servido para entender un poco más de los conceptos de la semiología y de cómo la podemos utilizar como una herramienta para distintos estudios. Mi nombre es Héctor Iván González. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les pareció?
Impactante, ¿no? Demasiado. Sí, profe. Este es el análisis semiológico que nosotros estamos haciendo por lo general siempre. La idea es que en sus trabajos ustedes tomen o un comercial que encuentren colgado en YouTube o que una serie. Empecé por la parte, digamos, como más simpática que podía ser una serie de dibujos animados, pero normalmente todo el análisis semiológico se puede hacer en todas las piezas de carácter audiovisual. Entonces pueden tomar un fragmento, hacer el análisis. La misión es tomar la pieza, traerla a colación. Pueden hacer exactamente lo mismo que yo hice, compartir su pantalla, teniendo presente que de alguna manera arriba van a tener su acceso a Google, y luego presentar su PowerPoint muy corto. No se necesitan muchas presentaciones, por ahí, no sé, las que amerite, pero 6, 8, 10, ya más largo no tendría sentido. Y pues obviamente van a hacer sus exposiciones, van a hacer las exposiciones de lo que encontraron, de los signos, de los símbolos, del análisis semiótico, de lo que dicen los autores, del discurso social, de la dimensión comunicativa, en fin. Esa es como la misión. Ese va a ser su segundo parcial, ¿correcto? Ese segundo parcial se va a presentar el día viernes 17 en clase, y ahí pues nos vamos a tomar el tiempo de el tema. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, señora. ¿Nada? No, señora. ¿Todo súper claro? Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, prepárense para mañana, para su evaluación. Dios los bendiga, que les vaya bien. A Laura le voy a enviar el video de cómo entrar a la plataforma para activar lo que es el parcelador docente. Y también les dejé material día por día de varios videos que pueden encontrar. Este también lo voy a dejar allí como parte de la clase de hoy. Bueno, muy bien. Que les vaya bonito. Dios los bendiga. Gracias. Chao, profe. Gracias, chao, profe. Chao, profe. Chao.